Hola, buenos días. Hoy nos hemos desplazado hasta Jaén, precisamente hasta un pueblo que se llama La Carolina, donde tenemos al gran Miguel Ángel Serrano, aquí un amigo de la familia y de la casa de hace muchos años, y nos hemos venido aquí para entrevistarle y que nos aporte una serie de informaciones que durante 15 años que Miguel Ángel y yo nos conocemos, pues en diversos foros y en diversos lugares de las redes sociales has ido aportando una serie, influyendo una serie de conocimientos y de información con mucho rigor y con mucha ciencia, que por eso le hemos denominado a este listado el Bonsai Conciencia en tu honor, Miguel Ángel. Y bueno, pues presentaros, él es Miguel Ángel Serrano, biólogo de aquí de la Universidad de Jaén. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Nacho, un placer. Gracias. Estar por aquí, por mi casa. Bueno, era algo que teníamos pendiente, como tú dices, hace bastante tiempo. Así es. Y bueno, pues una iniciativa, ¿no? que yo particularmente valoro muy positivamente, porque bueno, se trata de dar a conocer pues una visión desde el punto de vista científico, ¿no? O sea, exactamente, un poco de ciencia, un poco de rigor y aportar un poco de luz en este mare magnum de información que muchas veces nos encontramos en las redes sociales. Y bueno, queríamos venir a hablar contigo y a preguntarte. Hoy específicamente estamos aquí hablando sobre sustratos, sobre suelos, sí. Y en muchas de las conversaciones que tú y yo hemos tenido abordábamos el tema de suelos. Me acuerdo muy bien un día que abordábamos el tema de cómo funcionan los suelos. ¿Podrías explicarnos cómo funcionan para comenzar los suelos en general, ¿no? La verdad es que bueno, nosotros cuando preparamos un sustrato para plantar nuestro bonsai, pues muchas veces intuitivamente, pero estamos intentando pues hacer una copia. Bueno, estamos intentando basarnos en lo que la naturaleza nos muestra, que es el mejor modelo, ¿no? Donde nos podemos fijar, ¿no? Entonces, bueno, pues decir que un suelo es un ente vivo que tiene dos componentes, un componente biótico, que serían todos los microorganismos y la microflora, que precisamente son los que le dan vida a ese ente, al suelo, y una fracción mineral. Vale. Entonces, no son dos componentes aparte, sino que están totalmente integrados. Entonces, bueno, ya se verá en otros capítulos que hagamos, pues si no fuera, por ejemplo, por la bacteria fijadora de nitrógeno, pues no existiría el nitrógeno, que es el nutriente más limitante que hay en el suelo, pues no estaría disponible para las plantas. Sin embargo, nosotros cuando utilizamos esos sustratos para el suelo, huimos, o los bonsaístas no utilizamos esa serie de sustratos orgánicos, sino que nos basamos en una serie de sustratos inertes, ¿no es así? Claro, efectivamente. Bueno, esto también, pues lo mismo, tomando como modelo lo que sería un suelo forestal, pues ya adulto, ¿no? ¿Qué componentes suele haber en un suelo forestal que son extrapolables al mundo del bonsai? Tendríamos dos tipos de enfoque. ¿no? Primero, ver el suelo como un todo, ¿no? Entonces veríamos que si hiciéramos un corte en el terreno, veríamos unas capas horizontales, una capa normalmente que es de acumulación de materia orgánica y hojarasca, de los restos vegetales de la vegetación existente. Luego hay un horizonte más o menos homogéneo, que se llama un horizonte de lavado, sí, donde se van precipitando, donde se van lavando los nutrientes, donde hay reacciones físico-químicas, que es al nivel de donde se desarrollan las raíces de los árboles, y luego abajo una capa ya de roca madre, o de roca disgregada, que la roca madre, bueno, es la roca a partir de la cual se ha formado el suelo, y de la cual hereda las características físico-químicas. Es decir, que, por ejemplo, si tenemos roca ácida, como por ejemplo puede ser la pizarra o la cuarcita, vamos a tener sustratos o suelos ácidos, mientras que si tenemos la roca madre es calcárea, pues vamos a tener sustratos básicos o alcalinos. Muy bien. ¿Y cuáles son de ahí los componentes básicos de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son los componentes que tiene un suelo natural y que extrapolamos, ¿no? Bueno, eso muchas veces al analizar un suelo, bueno, es un experimento muy, muy sencillo de hacer, porque simplemente es preparar una solución de suelo en el cual se extraen los granos gruesos de grava. Se muele muy bien el suelo y se hace una solución acuosa de ese suelo, y luego por diferente velocidad de sedimentación
vemos que en un principio, pues lógicamente, se van depositando las partículas más gruesas. Bien, pero nosotros hablábamos, cuando intentábamos acercarnos un poco a la idea de cuáles son los grandes nódulos de Sí, comportamiento. pues, ¿no? efectivamente, por esa velocidad de sedimentación, pues vemos que hay 3 fracciones en un suelo. De mayor, componentes. 3 componentes, exactamente, que es lo que le da la textura al suelo. Esa característica de textura es la diferente composición en estas 3 fracciones. Entonces tendríamos lo que es la arena, que serían partículas a partir de 1 o 2 milímetros. Luego unas partículas que son las que más tardan en sedimentar, que son precisamente las arcillas, que son partículas muy pequeñas, que ahora vamos a describirlas, ¿no? Y luego unas partículas intermedias entre lo que es la arcilla y lo que es la arena, que es el limo. Entonces, según la diferente composición en estos 3 componentes de los suelos, pues tenemos pues suelos arenosos, suelos arcillosos, francoarenosos. Entonces, lo primero que se desprende de esta composición es que un suelo que es muy arcilloso va a tener una capacidad nutriente grande, claro, como ahora veremos las arcillas, pero es muy malo de trabajar porque es un suelo que se compacta. Por eso es por ello que nosotros utilizamos esas 2 grandes componentes del suelo general, que son las arcillas y las arenas, como mezclas posibles para los diferentes sustratos. Y si no he entendido mal, hemos eliminado esa parte del limo que forma parte de los suelos natural, pues porque son partículas muy pequeñas, según tengo entendido, y claro, lo que harían serían interrumpirían y tamponarían el drenaje rápidamente, con lo que impedirían eso. Exactamente. El limo, si decimos que, por ejemplo, que la arena pues no tienen capacidad de intercambio iónico, que ahora veremos en qué se basa, ¿no? Pues son suelos muy pobres porque no retienen nada los nutrientes. Cualquier nutriente pues se lava rápidamente. Entonces, pero claro, son suelos muy manejables, son suelos muy moldeables. Entonces, los suelos que la agricultura pues son más fértiles, mejor comportamiento tienen, son los suelos francoarenosos, que tienen una equilibrada proporción de arena y arcilla. Correcto. Y pocos limos. Bien, ahí era donde yo quería llegar. Entonces eso nos da la pista a la hora de diseñar un sustrato. Exactamente, ¿no? Claro. Estamos hablando de diseñar un sustrato principalmente con dos componentes, ¿no? Uno que serían un tipo de arcillas y otro un tipo de arenas, ¿no? Yo quería entrar en el mundo de las arcillas y de hecho la más conocida y más famosa es la acadama, ¿no? Sí, pero exactamente. Quería que nos contara un poco más a grosso modo qué es una arcilla, o sea, por qué las utilizamos y cuáles son las arcillas que podemos utilizar. Efectivamente, pues eso, ¿no? La arcilla, todos conocemos las arcillas porque son material muy pastoso, muy plástico. Y tiene unas características, ¿no? Que luego cuando se deseca pues se hacen grietas en el terreno porque se deshidratan. La misma capacidad que tienen para hidratarse la tienen para deshidratarse, ¿no? Entonces, bueno, una arcilla pues no es más ni menos que un material que tiene partículas, se divide en partículas tan pequeñas como pues 2 micras o inferior a 2 micras. Eso es muy pequeño. Imaginaros que la punta del lápiz puede ser 1 milímetro, pues lo hacemos 1000 trocitos y eso sería una micra. O sea, imaginaros una célula del cuerpo humano, un glóbulo rojo, que tiene 10 micras, sería mucho más grande que una partícula de arcilla. Que una partícula de arcilla. Pero nosotros las utilizamos de una manera compactada o granulada en función de... Claro, efectivamente. En función de dónde se extrae, digamos, de la profundidad que se extrae del suelo, ¿no? Claro, en ese sentido nosotros estamos utilizando la acadama, que ahora veremos sus características, es una arcilla. Aunque veamos lo que ocurre es que viene en un formato granulado. Entonces, está aportando, por un lado, los beneficios de una arcilla. Que son la capacidad de cambio iónico, que ahora hablaremos ahora de la capacidad de intercambio catiónico, que parece ser una condición o una indispensable a la hora de nosotros utilizar un sustrato inerte. Sí, eso es la base de la nutrición vegetal. O sea, las plantas pueden vivir en el suelo y se nutren gracias a que hay partículas que tienen capacidad de retener, tienen capacidad de intercambio, ¿no? Lo vemos, sí. Y no solamente la acadama, la materia orgánica también, como ahora veremos. Entonces, bueno, pues tenemos eso, que la acadama se hace ideal por lo mismo, porque tiene comportamiento como una arcilla, es de hecho una arcilla, pero al mismo tiempo, al ser granulada, permite un drenaje perfecto, una oxigenación y una dirección del sustrato, que es lo que nos interesa en un cultivo en maceta, ¿no? Porque
el espacio es muy limitado. Así que, de alguna manera, la arcilla recoge esas 3 características básicas que acabas de comentar para el cultivo, ¿no? Es algo que parece que nos han hecho a medida. Bueno, nos han hecho a medida para el bonsái, ¿verdad? Nos lo han hecho a medida. Vale. Tenemos la suerte de contar con ese material, ¿no? Bien, bien. Miguel Ángel, una pregunta que te quería hacer. ¿Qué tipo de arcillas son las que, aparte de la akadama, cuáles son los tipos de arcillas principales que utilizamos en bonsái, ¿no? Sí, bueno, pues hay muchos tipos de arcillas. Normalmente las arcillas naturales no se usan, o las arcillas que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, aquí en la península ibérica, pues no son arcillas válidas, ¿no? Digamos así, aparte del tratamiento térmico que tiene la akadama, ¿no? Que le confiere esa dureza extra, ¿no? Porque yo me acuerdo en mis tiempos de cuando yo empezaba, me iba aquí a los suelos de olivar y me recogía y hacía bolillas, pero cuando tenía yo 2 macetas, claro. Imagínate ahora que tengo 100, ya no hay más, ya no es viable, ¿no? Entonces, bueno, aparte de la akadama, pues tenemos la Kiryuzuna. La Kiryu también es una arcilla. Exactamente. Y la Kanuma. Y la Kanuma es otra arcilla. Es otra arcilla. Que tenemos ahí 3 distintos tipos de arcilla que entiendo que tienen una diferencia de comportamiento físico-químico, ¿no? O por lo menos en cuanto al pH, ¿no? Y bien, comentábamos con Miguel Ángel Serrano acerca de los diferentes tipos de arcillas que utilizamos en bonsái, ¿no? Pues, bueno, las características en las que podemos definir las arcillas, estas que utilizamos, pues se basan en 2 parámetros fundamentales, ¿no? El pH o la influencia de esa arcilla en el pH de la solución acuosa que se forma cuando regamos sobre el sustrato, porque nosotros regamos con agua, pero automáticamente el agua cuando penetra en el sustrato ya se forma una solución acuosa que es el caldo, ¿no? De donde se producen todas las reacciones de nutrición y todo lo relacionado. Entonces, estas 3 arcillas, en cuanto a la capacidad de cambio catiónico, pues tienen un valores muy similares. Quiere decir que tienen un comportamiento similar en cuanto a la capacidad de retención de nutrientes. Luego la diferencia estriba en que cada una va a aportar va a modificar el pH de forma diferente. Y eso va a incidir en la forma en la que tanto que se absorben los nutrientes como en el comportamiento general de la planta. Claro, y bueno, es la herramienta que vamos a tener para jugar, siempre y cuando conozcamos cuáles son las apetencias de la especie que estamos cultivando, bueno, pues tratar de darle ese pH adecuado a través de estas arcillas. En la akadama, por ejemplo, en un experimento a priori, pues ya se vio un comportamiento ligeramente ácido, en torno a la neutralidad, o 6,8 aproximadamente. Luego le sigue la Kiryuzuna, que ya estaría en torno a 6, y la Kanuma, que es bastante más ácida, que baja ya el pH de 6. Además, muy interesante porque yo pensaba a priori que en la ciencia no podemos intuir ni sacar consecuencias a priori, porque nos equivocamos, ¿no? La intuición es mala consejera en ciencia, ¿no? Entonces, yo pensaba que las arcillas no iban a intervenir tanto en la modificación del pH, y lo hacen de una manera muy, muy contundente. Es decir, un agua neutra en contacto con estas arcillas va a modificar su pH cuantitativamente. Eso quiere decir que cuando nosotros, la mayoría de bonsaístas, utilizamos un sustrato que está compuesto por unas partes de arcilla y otras partes por unas gravas o arenas, son las arcillas las que van a influir en el comportamiento del pH y no las arenas, entiendo. Sí, las arcillas influyen más, pero también es cierto que gravas como la puzolana volcánica o incluso la pómice, que son gravas o una grava silicia, también tienen influencia. Bien. También tienen influencia. Bien.